La tranquila ciudad de Tullamore, Irlanda, se convirtió en un centro de atención devastador en una fría tarde de enero de 2022, cuando el asesinato sin sentido de Aisling Murphy, de 23 años, conmocionó a toda la nación. Música talentosa, maestra querida y faro de esperanza para su comunidad, la vida de Aisling se vio cruelmente truncada durante un trote rutinario por el tranquilo Gran Canal. Lo que siguió fue una avalancha de dolor en todo el país y un renovado y doloroso enfoque en la violencia que continúa plagando a las mujeres. Esta es la historia de Aisling Murphy, el crimen que destrozó a Irlanda y la demanda de cambio que generó. Aisling Murphy era un nombre conocido y apreciado por muchos en su ciudad natal de Tullamore. Una mujer joven y vibrante, representaba esperanza y talento para su familia, amigos y estudiantes. Nacida en 1998, en una familia con un profundo amor por la música tradicional irlandesa, Aisling abrazó su herencia con fervor. Era una violinista excepcional y un miembro entusiasta de la escena musical local, actuando regularmente con Comaltas Ceoltoiri Eirean, una organización dedicada a la preservación de la música tradicional irlandesa. Además de su talento musical, Aisling sentía pasión por la educación. En 2021, comenzó su carrera como maestra de escuela primaria en la Escuela Nacional Durrow, donde rápidamente se convirtió en una de las favoritas entre sus alumnos. Quienes la conocieron la describieron como cálida, cariñosa y siempre dispuesta a echar una mano. Para sus alumnos, ella era más que una maestra. Era un modelo a seguir, alguien a quien admiraban por su amabilidad y paciencia. Tullamore, un pequeño pueblo enclavado en el condado de Offaly, era una comunidad muy unida, donde todos se conocían. Era el tipo de lugar donde la gente se sentía segura y apoyada, donde los niños jugaban libremente y los vecinos se cuidaban unos a otros. Pero la paz y la tranquilidad de esta pequeña ciudad irlandesa se harían añicos en una fatídica tarde de enero de 2022, cuando la vida de Aisling fue brutalmente arrebatada y el país entero pronto conocería su nombre. Era una fría tarde de enero del 12 de 2022 cuando Aisling Murphy, siguiendo su rutina habitual, decidió salir a correr por el Gran Canal, en las afueras de Tullamore. El Gran Canal era un lugar muy querido entre los lugareños, especialmente para personas como Aisling, que disfrutaban hacer ejercicio en el tranquilo campo. La ruta que tomó ese día le resultaba familiar, solo un recorrido corto de unas 3 millas a lo largo de una pintoresca extensión de agua. Aisling había elegido un momento en el que todavía había algunas personas alrededor, ya que el día comenzaba a oscurecer. No era inusual que la gente saliera a caminar o trotar después del trabajo, tomando el aire fresco antes de regresar a casa. A pesar de la naturaleza ordinaria de sus planes, ese día estaba destinado a convertirse en todo menos una rutina. Mientras Aisling corría, un hombre acechaba cerca, esperando en las sombras. Su presencia pasó desapercibida al principio, ya que el ambiente pacífico del canal adormeció a quienes estaban alrededor con una falsa sensación de seguridad. Era un momento y un lugar que parecían seguros. Nadie esperaba peligro aquí, pero a los pocos minutos la serenidad se rompió. Los testigos describirían más tarde haber escuchado los gritos desesperados de Aisling pidiendo ayuda. El sonido de su lucha resonó en la zona del canal, pero cuando la gente llegó al lugar ya era demasiado tarde. Había sido atacada violentamente, agredida, golpeada y estrangulada en un acto de brutalidad aparentemente aleatorio. Su cuerpo fue encontrado junto al camino del canal, sin vida y maltratado, un testimonio trágico del horror que había soportado. Se llamó a la policía y los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero no se pudo hacer nada para salvarla. Aisling Murphy, querida maestra, música e hija, había sido asesinada. La aleatoriedad del ataque solo profundizó el horror. Las mujeres,
en particular, quedaron conmocionadas hasta la médula. La comprensión de que una mujer joven, que simplemente había salido a correr a plena luz del día, podría ser asesinada violentamente en un lugar tan familiar y seguro, provocó conmoción en toda Irlanda. Fue un escenario de pesadilla que infundió miedo en los corazones de muchos. La Gardaí inició de inmediato una investigación y la noticia del horrible crimen se extendió rápidamente por Tullamore y más allá. En cuestión de horas, los medios nacionales de Irlanda recogieron la historia y el nombre Aisling Murphy comenzó a ser tendencia en línea. La gente de todo el país y de todo el mundo reaccionó con pena, ira e incredulidad. ¿Cómo pudo sucederle algo tan horrible, aparentemente sin razón, a una mujer joven con tanto por qué vivir? A medida que las horas se convirtieron en días, la Gardaí prometió una acción rápida, pero con un asesino todavía suelto, el miedo impregnó a la comunidad. Las mujeres de Tullamore y otras partes de Irlanda expresaron sus crecientes temores sobre la seguridad en los espacios públicos, reavivando una conversación más amplia sobre la amenaza de la violencia contra las mujeres en el país. La investigación sobre el asesinato de Aisling Murphy comenzó con un sentimiento de urgencia. La Gardaí, consciente de que se trataba de un crimen que ya había captado la atención de la nación, trabajó incansablemente para descubrir quién había cometido este acto atroz. Inmediatamente acordonaron el área alrededor del Gran Canal y desplegaron equipos forenses para revisar la escena del crimen en busca de cualquier evidencia que pudiera conducir a la identificación del asesino. A las pocas horas del descubrimiento del cuerpo de Aisling, la policía recibió un aviso que los llevó a encontrar un sospechoso. El hombre, de 40 años, fue visto cerca de la escena del crimen y fue arrestado para ser interrogado. El público, desesperado por justicia, esperaba que este hombre fuera acusado rápidamente y que el asesino de Aisling fuera llevado ante la justicia. Sin embargo, el caso no fue tan sencillo como parecía al principio. A medida que avanzaba la investigación, quedó cada vez más claro que es posible que este sospechoso no haya estado involucrado en el crimen. A pesar de estar cerca de la escena en ese momento, no había pruebas sustanciales que lo vincularan con el asesinato de Aisling. La evidencia física de la escena, huellas dactilares, muestras de ADN y declaraciones de testigos, no coincidía con el perfil del sospechoso. Después de horas de interrogatorio y pruebas forenses adicionales, el hombre fue puesto en libertad y la Gardaí volvió al punto de partida. La comprensión de que el verdadero asesino todavía estaba prófugo provocó oleadas de ansiedad en Tullamore y el resto de Irlanda. La confianza del público en la investigación comenzó a flaquear y las frustraciones crecieron a medida que pasaban los días sin un sospechoso claro. En medio de una presión creciente, Gardaí intensificó sus esfuerzos, ampliaron su radio de búsqueda, recopilaron declaraciones de testigos de todos los que se encontraban en el área y revisaron imágenes de CCTV de negocios y hogares cercanos. La búsqueda del asesino de Aisling se convirtió en una carrera contra el tiempo. Sabían que cuanto más tardaran en identificar al perpetrador, más difícil sería detenerlo. A medida que pasaban los días sin que se lograra un avance concreto, el miedo y la tensión se apoderaron de la nación. Las mujeres, especialmente, sintieron el peso de esta incertidumbre. Muchas expresaron abiertamente su ansiedad por caminar solas o hacer ejercicio en espacios públicos. La presión sobre las autoridades para resolver el caso aumentó rápidamente a medida que la familia, los amigos y el público de Aisling exigían respuestas. Después de casi una semana de investigación, la Gardaí logró un avance decisivo en el caso. La atención se centró en un nuevo sospechoso, un rumano de 31 años llamado Joseph Puska.
Las autoridades se enteraron de que Puska había sido visto en bicicleta por el canal el día del asesinato de Aisling. Si bien su comportamiento inicial no generó alarmas, una investigación adicional revelaría detalles que lo ubicarían directamente en el marco del crimen. El punto de inflexión clave se produjo cuando Puska buscó atención médica en un hospital por lesiones que, según él, había sufrido durante un altercado no relacionado. Su relato de haber sido atacado en otro lugar comenzó a desmoronarse bajo escrutinio. Lagardaí rápidamente se dio cuenta de que las lesiones de Puska correspondían a un altercado físico, posiblemente durante la pelea con Aisling Murphy. Además, las imágenes de CCTV ubicaron a Puska cerca de la escena del crimen, y la evidencia forense recopilada del cuerpo de Aisling sugirió una coincidencia con el ADN de Puska. Los investigadores estaban cada vez más seguros de que Puska era el responsable del asesinato. El 18 de enero de 2022, apenas 6 días después del asesinato de Aisling Murphy, Joseph Puska fue acusado formalmente de su asesinato. La noticia de su arresto se difundió rápidamente, reavivando las intensas emociones del público en torno al caso. En muchos sentidos, el arresto proporcionó una pequeña sensación de alivio a un país que aún se recupera del impacto de la muerte de Aisling, pero también planteó un sinfín de nuevas preguntas. A medida que surgieron detalles sobre Puska, la gente luchaba por comprender sus motivos. ¿Por qué un hombre sin conexión aparente con Aisling llevaría a cabo un acto de violencia tan horrible y aleatorio? Se examinaron los antecedentes de Puska y, si bien hubo algunas sugerencias de problemas de conducta pasados, nada en su perfil indicaba el tipo de violencia de la que ahora lo habían acusado. El cargo de asesinato marcó el comienzo de un largo proceso legal, e Irlanda se preparó para lo que probablemente sería un juicio prolongado y emotivo. Para la familia, los amigos y la comunidad de Aisling, el camino hacia la justicia apenas comenzaba. La pregunta de por qué cobraba gran importancia, con el dolor de su pérdida aún fresco en las mentes de todos los que habían sido conmovidos por su historia. Cuando se difundió la noticia del arresto de Puska, el dolor y la ira que sentía el pueblo irlandés alcanzaron un punto de ebullición. Se llevaron a cabo vigilias por Aisling no solo en Tullamore, sino en toda Irlanda e incluso en el extranjero. Miles de personas se reunieron para encender velas, depositar flores y recordar a la brillante joven a quien le habían robado la vida demasiado pronto. En Dublín, Cork, Galway y muchas otras ciudades, la gente se unió en solidaridad, unida por su dolor y su determinación de garantizar que la muerte de Aisling no fuera en vano. El funeral de Aisling, celebrado el 18 de enero de 2022, fue una ocasión desgarradora. Asistieron cientos de personas, incluidos el presidente Michael D. Higgins y el Taoiseach Micheál Martin, quienes presentaron sus respetos a la familia Murphy. Las calles estaban llenas de dolientes mientras el sonido de la música tradicional irlandesa, la pasión de Aisling, llenaba el aire. Fue un momento de profundo dolor, no solo para quienes la conocieron, sino para toda una nación que luchaba por aceptar esta brutal pérdida. El asesinato de Aisling Murphy reavivó una conversación nacional sobre la seguridad de las mujeres en Irlanda. Las mujeres compartieron sus historias de miedo y acoso y exigieron que el gobierno tomara medidas para abordar la actual epidemia de violencia contra las mujeres. La tragedia también provocó pedidos de mayor protección en los espacios públicos, y muchos se preguntaron por qué las mujeres todavía tenían que vivir temiendo por su seguridad en 2022. A raíz del asesinato de Aisling, hubo un renovado impulso a favor de una reforma legislativa y un reconocimiento social más amplio respecto de la violencia contra las mujeres. El hashtag #SheWasGoingForArun
comenzó a ser tendencia en las redes sociales, cuando mujeres de toda Irlanda y más allá expresaron su indignación por el hecho de que un acto tan simple como salir a correr pudiera terminar en una tragedia para una mujer. Líderes políticos, activistas y ciudadanos comunes pidieron un cambio sistémico. Había una demanda generalizada de más educación sobre la violencia de género, sentencias más duras para los delincuentes violentos y mejores servicios de apoyo para las mujeres que habían sufrido violencia. El gobierno irlandés se comprometió a revisar y fortalecer las leyes destinadas a proteger a las mujeres, pero muchos se mantuvieron escépticos, temiendo que las promesas hechas en el calor del momento pronto serían olvidadas. La muerte de Aisling Murphy se convirtió en un símbolo de la lucha constante por la igualdad de género y la seguridad de las mujeres. Su nombre se unió a la larga lista de mujeres cuyas vidas se perdieron a causa de una violencia sin sentido, pero su legado inspiraría a una generación de activistas a continuar la lucha por la justicia. Después de meses de anticipación, comenzó el juicio de Joseph Puska, captando la atención de Irlanda y más allá. El caso ya había iniciado conversaciones nacionales sobre la seguridad de las mujeres, los espacios públicos y los actos aleatorios de violencia, y ahora todas las miradas estaban puestas en el tribunal mientras finalmente se desarrollaba el proceso legal. La familia, los amigos y el pueblo de Tullamore de Aisling Murphy esperaban ansiosamente justicia mientras todo el país seguía de cerca el proceso. La fiscalía expuso su caso con una mezcla de pruebas forenses, testimonios de testigos y una cronología de los acontecimientos que precedieron y siguieron al asesinato de Aisling. La prueba central contra Joseph Puska fue el ADN recogido del cuerpo de Aisling, que coincidía con el perfil de Puska. Los fiscales argumentaron que se trataba de una prueba irrefutable de su participación en el crimen. Además, las imágenes de CCTV ubicaron a Puska en las cercanías del Gran Canal el día del asesinato, consolidando aún más su presencia en la escena del crimen. Los expertos forenses dieron explicaciones detalladas de la evidencia física, enfatizando el hecho de que el ADN de Puska se encontró en el cuerpo de Aisling durante el examen post-mortem. La coincidencia de ADN, combinada con el hecho de que Puska había sufrido lesiones compatibles con una lucha violenta, se presentó como prueba abrumadora de su culpabilidad. Los testigos también testificaron y relataron el inquietante silencio que se apoderó de la normalmente tranquila ruta del canal el día del asesinato. Algunos recordaron haber escuchado gritos de ayuda, mientras que otros hablaron del caos que se desarrolló cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Aisling. Los testimonios pintaron un cuadro desgarrador del horror que había ocurrido y abandonaron la sala del tribunal en un silencio atónito mientras se describían los detalles de los últimos momentos de Aisling. El comportamiento de Puska tras el asesinato fue otro foco clave del caso de la fiscalía. Después del ataque, Puska viajó a Dublín, donde buscó tratamiento médico para sus heridas. Inicialmente afirmó que sus heridas fueron el resultado de un altercado separado, pero esta explicación se desmoronó rápidamente. La fiscalía argumentó que el intento de Puska de huir y fabricar una excusa para sus heridas era una clara señal de culpabilidad. Sin embargo, la defensa intentó cuestionar el argumento de la fiscalía, sugiriendo que había lagunas en el cronograma e inconsistencias en las pruebas. Cuestionaron la confiabilidad de la evidencia de ADN y argumentaron que las lesiones de Puska podrían haber sido causadas por un incidente no relacionado. Además, la defensa argumentó que la cobertura de los medios y la indignación pública en torno al caso habían creado una atmósfera de prejuicios que podría influir en el resultado del juicio. Sugirieron que Puska se había convertido en un objetivo conveniente para un crimen que carecía de un motivo claro. A pesar de los esfuerzos de la defensa,
Las pruebas contra Joseph Puska parecían insuperables. La fiscalía sostuvo que Puska había acechado a Aisling a lo largo del canal antes de lanzar un ataque brutal y no provocado. La aleatoriedad del crimen no hizo más que aumentar la sensación de horror y confusión que rodeaba el caso. No había ninguna conexión conocida entre Puska y Aisling, ningún motivo claro y ninguna explicación de por qué había elegido atacarla ese día. A medida que avanzaba el juicio, los emotivos testimonios de los familiares de Aisling subrayaron aún más la profundidad de la tragedia. Sus padres, hermanos y pareja hablaron sobre la joven brillante, cariñosa y talentosa, cuya vida había sido arrebatada tan cruelmente. Compartieron recuerdos del amor de Aisling por la música, su dedicación a la enseñanza y la alegría que brindaba a quienes la rodeaban. Sus palabras llenaron la sala del tribunal con una palpable sensación de pérdida, recordando a todos que este no era solo un procedimiento legal, sino la historia de una vida vibrante truncada. El jurado deliberó durante varios días, sopesando las pruebas presentadas por ambas partes. El interés público en el juicio siguió siendo alto, y la gente esperaba ansiosamente el veredicto. ¿Se haría justicia para Aisling Murphy? ¿Conseguiría finalmente su familia el cierre que tanto necesitaban? Cuando finalmente se anunció el veredicto, generó repercusiones en la sala del tribunal y en todo el país. Joseph Puska fue declarado culpable del asesinato de Aisling Murphy. El peso de las pruebas había sido demasiado abrumador para ignorarlo, y el jurado había llegado a una decisión unánime. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio y tristeza. Se había hecho justicia, pero Aisling nunca podría regresar. En los días posteriores al juicio, la familia de Aisling expresó su gratitud a Gardaí, al equipo legal y a la comunidad por su apoyo durante toda la terrible experiencia. También dejaron en claro que mientras terminara el juicio, su dolor y pena continuarían. Aisling había sido una luz en sus vidas y su ausencia se sentiría para siempre. La condena de Joseph Puska trajo una sensación de cierre del caso, pero las ondas de choque del asesinato de Aisling Murphy continuaron resonando en toda Irlanda. Su muerte abrió una conversación nacional sobre la violencia de género, la seguridad pública y los cambios culturales más amplios necesarios para proteger a las mujeres de ataques tan aleatorios y horribles. Después del juicio, hubo renovados llamados para mejorar la protección de las mujeres, más inversión en seguridad pública y un compromiso colectivo para garantizar que ninguna mujer en Irlanda tuviera que sufrir el mismo destino que Aisling Murphy.